Es un privilegio presentar a León Rubalcaba, pastor, escritor y fundador de Restaurando tu Vida en Aguascalientes, junto a su esposa Alejandra. Cuenta con maestría en mercadotecnia y doctorado en teología, además de participar como speaker de TEDx. Es fundador de Embajadores, un intensivo entrenamiento de 3 semanas para un mover sobrenatural. Autor del libro, Yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Es un gusto recibirte en casa. Bienvenido a Edén. En este nuevo comienzo tú eres parte de ello. Nuevos comienzos es algo muy interesante. El número 8 es un número que significa nuevos comienzos. No sé si sepas esto, pero las abejas son parte fundamental del ecosistema mundial. Hay un estudio que menciona que si las abejas no producen la polinización, creo que en 4 meses, algo así, la tierra comienza a decaer. Ahora, ¿tú sabes cómo vuelan las abejas? ¿Alguien sabe? Levante su mano. ¿Qué es lo que forman cuando vuelan? Un 8, que es el mismo símbolo de ¿qué? De infinito. Ok. El número 7 es número de lo que es perfecto, de lo que está completo, de lo que es eterno. Y el número 8 es un nuevo comienzo. Nuevo comienzo no significa borrón y cuenta nueva. Nuevo comienzo significa la entrada del hombre en el entendimiento de lo que Cristo ya logró en ese poder de la cruz y de la resurrección. Estamos hablando que entramos en esta revelación y todo lo que hacemos es a partir de lo que Jesucristo logró. ¿Van conmigo en eso? Ok, entonces voy a iniciar con una cita bíblica. Le voy a pedir a Isabel que me ayude con lectura para descubrir lenguaje bíblico. ¿Estás interesado en ello? Ok. Génesis capítulo 9. Ve a tu Biblia ahí, Génesis 9. Vamos a leer a partir del versículo 18 y voy a estarte interrumpiendo, hija, ¿de acuerdo? Primeramente el 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Ok, voy a ponerte en contexto un momento. Ya había pasado el diluvio. Ya se había raído o cortado toda la maldad de la tierra. Solamente se salvaron los que entraron en el arca. Entonces el arca es prototipo ¿de quién? De Cristo. Di Cristo. Una vez más, Cristo. Ok. El arca es prototipo de Cristo. Todo el que entra en Cristo es salvo. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver qué sucedió. Recuerda esto, ya se había raído la maldad de la tierra. Y dice algo muy interesante el 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Primera vez que se menciona Canaán. Primera vez que se menciona Canaán. Pero ¿qué crees? Hasta este momento todavía no nacía Canaán. No te pierdas esto. Siguientes versículos del 20 al 24. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Ok. ¿Qué dice que vio Cam? La desnudez de su padre. No dice que lo vio desnudo. Ojo, vamos a aprender algo muy importante aquí. Dice que vio la desnudez de su padre. No lo vio desnudo, pero se vuelve a mencionar por segunda ocasión que Cam es el padre de Canaán. Cuando algo se repite en la Biblia, mensaje lleva. Es un principio de hermenéutica. ¿Sigue leyendo? Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán. Maldito sea Canaán. Tercera vez que se menciona. Ahora vamos a descubrir qué significa ver la desnudez. ¿Quieres saberlo?
Levítico capítulo 20, versículo 11, y ayúdenle a buscarle también en Nueva Traducción Viviente. Levítico 20, 11. Vamos a escuchar qué significa ver la desnudez. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la palabra yacer es tener relaciones sexuales. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, ¿qué dice? La desnudez de su padre ha visto. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido con Cam? ¿Tuvo relaciones sexuales con quién? Con su mamá. Una vez que pasa el diluvio, mientras estaban en las aguas, todo está bien. Las aguas es símbolo de la palabra y del Espíritu. Pero cuando tienen contacto con lo terrenal, dice que Noé planta una viña y se embriaga con su esposa. Le despertó la lujuria a Cam. Y aprovechándose de que su mamá ni su papá estaban en sus 5 sentidos, tuvo relaciones con su mamá. Y Canaán es fruto de incesto. Entonces, descubrir el lenguaje bíblico nos abre un panorama. La pregunta es, ¿por qué? Si se había raído la maldad, ¿por qué se presentó esto? Aquí algo nos está empujando Dios. Porque la maldad continuaba en su interior. Por eso es importantísimo el nuevo nacimiento. Porque cuando tú naces de nuevo, naces de una simiente incorruptible. Primera de Pedro 1:23. Cuando Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Ahorita vamos a ir a esa cita, pero lee primero Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos de una simiente incorruptible, una simiente que no tiene corrupción. Tú has nacido de nuevo, por lo cual tu esencia interior ha recibido por la sangre de Jesucristo no solamente el perdón de los pecados, sino la santificación, la justificación y la perfección en Cristo Jesús. Eso es tu esencia en Cristo Jesús. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué más dice? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba queriendo percibir de manera sensorial o de manera humana. Se le hacía complicado pensar que él iba a nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Tú estás aquí por una noche de pasión de tus papás. O de día, no sé, las costumbres de cada quien. Pero tú has vuelto a nacer. Tú has vuelto a nacer por voluntad de Dios. La Escritura dice en Juan 1:1, en el principio era la palabra o el verbo, y la palabra estaba con Dios y la palabra es Dios, y por la palabra fueron hechas todas las cosas. Y el versículo 12 dice,
Y a aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho legal de ser hijos de Dios. Ahora, si tú eres hijo de Dios, entonces tienes la misma simiente de Cristo. Cuando nacimos de papá y mamá, nacimos con una simiente pecaminosa, pero ahora que has vuelto a nacer, ahora tienes una simiente incorruptible. Y me puedes decir, es que sigo cometiendo pecados. Sí. ¿Por qué? Porque tu alma debe de ser renovada, pero en realidad ya pecado ya no es tu esencia. Ahora tu esencia es la misma naturaleza de Cristo. Y así como el árbol de mango no tiene que pujar el árbol de mango para dar mangos, ¿o sí? ¿O el árbol de manzana qué da? ¿Por qué da manzanas? Porque es su naturaleza, porque todo se reproduce de acuerdo a su naturaleza, o de acuerdo a su simiente o a su semilla. Entonces tu naturaleza es dar frutos de justicia, no porque tú te esfuerces por ser justo. Tú ya has sido justificado gratuitamente. Vayamos a Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú no has sido justificado por tus obras. Tú no te justificas por tus obras, tú eres justificado por la fe. Ahora vayamos ahí mismo en Romanos capítulo 3 versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ahora tu estado es un estado legal. Toda la Biblia está escrita en términos legales. Por eso quien es abogado, quien es abogada, se identifica mucho cuando lee la carta de Romanos, porque te das cuenta que está escrita en términos legales. El mensaje principal que trajo Jesucristo no es salvación, va incluido, pero el mensaje que trajo Jesucristo es reino. Reino, repite conmigo, reino. La palabra griega es basileia, es gobierno, gobernabilidad. Entonces, ahora que te sabes en este nuevo nacimiento, renacido por una simiente que es incorruptible y que ha sido justificado, quiere decir que no hay culpa en ti, porque toda culpa se la llevó Jesucristo en esa cruz. Como está escrito en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué tan justo eres, Dani? ¿Qué tan justo eres? ¿Qué tan justa eres, mi amor? Eres tan justa como Jesús. No por tus obras, porque tú no te esforzaste por ser justo. Tú solamente has nacido nuevamente de la simiente que ya no tiene corrupción. Y esa simiente, su esencia es justicia de Dios en ti. ¿Me vas siguiendo? Entonces el enemigo por eso ataca mucho este mensaje y utiliza la religiosidad y el legalismo para que te enfoques en ti. Nunca midas tu posición delante de Dios por meritocracia. Nunca midas tu posición delante de Dios por tu desempeño. El enemigo siempre va a buscar que estés volteando hacia ti mismo. Sin embargo, lo que nos está diciendo la palabra es que voltees a Cristo, quien Él es el que te ha justificado, Él es el que te ha perdonado, Él es el que te ha santificado y Él es el que te ha perfeccionado. Por eso el mismo Pablo, ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 28, llega a una conclusión sumamente importante. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No tiene que ver con la ley. Entonces un problema que se encuentra dentro de las congregaciones es que mezclan los pactos. Cuando tú puedes discernir antiguo pacto de nuevo pacto, no te estoy hablando de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es de Génesis hasta Malaquías, pero es diferente los libros a lo que son pactos. Ahora estamos en el nuevo pacto,
Un pacto en el que entramos no por nuestro esfuerzo, pero somos los que recibimos el beneficio por lo que pactó Dios con sí mismo. Es el Padre pactando con el Hijo y con el sello del Espíritu Santo, en el cual el Hijo tomó tu posición de pecador para que tú tomases su posición de justo. Entonces está hablando de una posición que tienes legalmente ahora. Porque te puedes asombrar con el perdón de los pecados, y mucha gente se atora con el perdón de los pecados, pero no es lo único. Juan es llevado a la isla de Patmos, y en esa isla de Patmos dice que escuchó una voz detrás de él. Dice que estaba primero en el Espíritu. Dice, estaba yo en el Espíritu, y comienza a tener visiones. Y dentro de esas visiones hay algo muy interesante. Tiene que girar. ¿Por qué tiene que girar? A veces pensamos que tenemos nuestros ojos puestos en la dirección correcta. Pensamos que estamos escuchando a Dios en la dirección correcta. Pero Juan se da cuenta que tiene que girar. Si no hay giro, no hay revelación. No es lo que tú busques, es lo que Dios te está dando. No es las voces que tú piensas que son las correctas. La única voz correcta es la voz de Dios. Y hasta que no gires donde Dios está hablando, es donde empiezas a fluir en revelación. Entonces ve un cordero y también le dicen, esto es el león de la tribu de Judá. Entonces dices, bueno, pues es cordero o es un león. Y aquí hay una revelación muy importante, porque el Cordero habla de la obra sacrificial y redentora de Cristo. Es hermosa y era necesaria, pero no es lo único. Ahora Él es el león de la tribu de Judá, y el león es el rey, y tú eres rey también, porque Él es el rey de reyes. Y dice que nos hizo reyes y sacerdotes, y reinaremos ¿para cuándo? Para siempre. Entonces el león se ha levantado triunfante y ya no viene por segunda ocasión con relación con el pecado, porque esa parte ya se cumplió. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús, le dice, he aquí el Cordero de Dios, que no dice que cubre, dice que quita el pecado del mundo. Entonces tu consistencia ya no es pecado, tu consistencia es justicia. Y hasta que tú vayas renovando tu entendimiento, vas a fluir en esta nueva creación que tienes por Cristo Jesús. Así de sencillo. Y todo es por gracia. Todo es por gracia. La carta de Romanos, vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Por la transgresión de uno solo, ¿qué reinó? Reinó la muerte y todo lo que la muerte trae: depresión, enfermedad, pobreza, escasez. Ese reino, hay dos reinos espirituales: el reino de la muerte y el reino de la vida. Dice, por la transgresión de uno reinó, ¿qué? ¿Por la transgresión de quién? De Adán. ¿Qué más? Mucho más reinarán en vida mucho por uno más solo. Esto me gusta. Mucho más, di mucho más. Mucho más reinarán en vida Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué se requiere para reinar en vida? Dos cosas. No se trata de hacer. No estamos viviendo en Meritolandia. Se trata de recibir dos cosas: la abundancia de la gracia y el don o el regalo de la justicia. Para reinar en vida, tú no vas a reinar ya cuando me vaya con el Señor. No, ahora. Esta fue la oración de Jesucristo: venga tu reino. ¿Me van siguiendo con eso? Dos cosas: recibir el regalo de la gracia. La gracia en primer término
Es la expresión del abrumador e inagotable amor de Dios de tratar contigo como si nunca hubieras pecado. Lo repito, la gracia es el abrumador e inagotable amor de Dios de tratarte contigo como si nunca hubieras pecado. Por eso lo que Dios anhelaba era hijos, y no puedes ser hijo si no naces de su misma simiente. Por eso dice en Juan 1:12, a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho legal de ser hijos de Dios, lo que significa que no toda creación, no todo ser humano es hijo de Dios, es creación, pero solamente hijo es el que tiene la naturaleza. Michelle se parece a mí, nomás que en bonito ella se tuvo que esforzar para parecerse a mí. No, simplemente es mi hija porque tiene mi naturaleza y la naturaleza de mamá. ¿Me van siguiendo con eso? Ok, vamos al último. Quiero enseñar algo muy importante del poder de las palabras. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, hasta aquí. Que si confesares con, dile al de al lado, debes de confesar algo antes de recibirlo. Dile. Una vez más, debes de confesar algo antes de recibirlo. Dice que si confesares con tu boca y creyeres ¿en dónde? En tu corazón, serás salvo. Pero, ¿y qué más dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para que tú veas los resultados debes de hablarlo. Primero lo crees en tu corazón y luego lo hablas. Creí, por lo cual hablé. Ahora aquí hay una de las claves más importantes, porque la palabra confesión, si lo quieres anotar en tu celular, buscas la palabra en griego y es la palabra homologio, que significa hablar lo mismo que Dios habla. Esto es ponerte de acuerdo con Dios para que tú puedas ver los resultados del cielo en ti. Dios no va a contestar a tu lloriqueo, porque Él no se mueve por lástimas. Es cuando tú le estás creyendo y te pones de acuerdo con Él. ¿Me estás siguiendo? Ahora, veamos esto en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Esta cita me sorprendió, me voló la tapa de los sesos, porque encontré algo muy importante. Está hablando Jesucristo del Espíritu Santo, pero dice que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Vuelve a leerlo, mija. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que habla el Espíritu de Dios? Lo mismo que escucha de la misma Trinidad, pero no habla por su propia cuenta. Ahora vayamos a Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Ahora ¿quién está diciendo eso? El Hijo. El Hijo está diciendo, yo no hablo por mi propia cuenta. Vuelve a leerlo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta y el Hijo no habla por su propia cuenta, ¿qué andamos haciendo nosotros hablando por nuestra propia cuenta? ¿Qué es lo que sucede? Homologio. Que si confesares, recuerda, debes de confesar algo antes de obtenerlo. Debes de confesar algo antes de obtenerlo. Confesar
hablar lo mismo que Dios habla. No obtienes los resultados del cielo porque te has conectado con las tinieblas, hablando escasez, hablando enfermedad, hablando pobreza, hablando tristeza, y estás sumergido en ello, esperando que Dios haga algo por ti cuando Dios ya lo hizo. Y es descubrirte en esta nueva identidad y en esta nueva posición que tienes como hijo de Dios, porque Él te ha entronado en el mismo trono de Jesucristo con poder y autoridad. Está escrito: yo les doy poder y autoridad, dice Jesús, sobre toda serpiente y sobre todo escorpión, y nada les dañará. ¿No está escrito eso? Ahora, Él mismo dijo: todo poder y autoridad me ha sido dada. Si todo poder y autoridad tiene Jesucristo, ¿cuánto poder tiene Satanás? Ninguno, el menos que tú se lo des. Lo que hace Satanás de estragos es porque tú le has dado poder y autoridad, porque Jesús dijo: el poder y autoridad que ahora tengo te la doy a ti. Les he dado poder y autoridad de hollar o pisotear sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que estamos creyendo, nos ponemos de acuerdo más con las mentiras, y estamos hablando las mentiras. Satanás es padre de mentira y es homicida desde el principio, y por eso me rehúso a creer en las mentiras de él. Me aferro a la verdad. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Ok, fíjate cómo te habla Dios. Aquí está el proceso del reino. Anótalo. Este es el proceso del reino. Esto es vital para tu vida. Hijo mío, te dice. Hijo mío, hija mía. El trato que tiene Dios contigo es de padre a hijo. No me escucharon acá. El trato que Dios tiene contigo es de padre a hijo. Otra vez, vamos a hacerlo un poquito más lento, hija. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. ¿Qué voz debemos de estar escuchando? No se aparten de tus ojos. ¿No se aparten de dónde? De tus ojos. Quiere decir que tu enfoque debe de estar en la palabra de Dios, no en las circunstancias. No me importa qué circunstancia estés pasando, la palabra es mayor. Yo no le doy peso a la circunstancia, es la palabra. Es la palabra. Es la palabra. ¿Qué más? Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque el corazón es la máquina del futuro. Todo lo que tú metas aquí lo vas a terminar reproduciendo, sea bueno o sea malo. El corazón tiene la facultad de reproducir y hacer realidades de lo que estás metiendo aquí. Por eso, cuando vas a emprender un negocio, mételo en la máquina del futuro y profetiza sobre ese negocio, que va a ser un negocio próspero y que va a bendecir a mucha gente. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Son vida. Son vida. A los que hallan, ¿quién? Las palabras que salen de la boca del Dios vivo. Y medicina. Hey, señores, medicina, repite conmigo, medicina. Si te han dado un diagnóstico donde la ciencia no tiene la facultad de curarte, estás descubriendo ahora: Dios no te va a sanar, déjate digo. Dios no te va a sanar. Él ya te sanó. Porque en Isaías 53 dice que por su llaga, no dice que vas a ser curado, dice que fuimos curados. Ahora, Isaías se escribió 500 años antes, alrededor de 500 años antes o 600 antes de Cristo. ¿Por qué Isaías, cuando escribe y tiene la visión de lo que Cristo iba a lograr, lo escribe en pasado? ¿Por qué no dice, por su llaga seremos curados? ¿Por qué? Porque una vez que tú entras en eternidad, pasado y presente y futuro, lo puedes ver al mismo tiempo. No es que vayas a ser curado, y esto es ponerte de acuerdo con Dios. Ponerte de acuerdo con Dios, que si confesares con tu boca y lo creyeres, ¿en dónde?
en tu corazón. Por eso dice el siguiente versículo de Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Me da, ¿cómo les explico? Tristeza ver que hijos de Dios siguen clamando a Dios por una sanidad como si Dios no quisiera sanarlos. Es que no han comprendido algo. No es que Dios te vaya a sanar, es que Él ya te sanó. Y cuando permites que la palabra se anide en tu corazón y tu visión esté puesta en la palabra, es medicina a todo tu cuerpo. Medicina, medicina. Dos o tres testimonios rápidamente. Una vez llegó una mujer, estaban remodelando la congregación. La mujer llegó con una parálisis facial, estaba toda chueca del rostro. Su mamá nos dijo que tenía meses que no le permitían verse al espejo para que no decayera su ánimo. Yo estaba predicando y el Espíritu Santo me interrumpió y me dijo: declara la palabra a Él. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es el Señor? Y cuando Él interrumpe, Él es el Señor. ¿Dónde lo aprendí? En la academia del Chavo del 8. No le dice don Ramón al chavo: chavo, ¿por qué me interrumpes cuando hablo? Y el chavo le contesta: ¿y usted por qué habla cuando interrumpo? El Espíritu Santo, cuando quiere interrumpir, Él es el Señor. Le di la palabra y la mujer cayó. Llegó a la semana siguiente: miren mi rostro, me dijo, sana totalmente. Estábamos orando también, terminando una reunión, y el Espíritu me muestra y me habla a mi interior y me dice: aquí hay un hombre que tiene el hígado dañado de tanto alcohol que ha digerido, que ha consumido, y no se siente digno de recibir un milagro. Dile que yo lo sano porque yo lo amo. Entonces dije: aquí hay una persona así, así, así. Se acerca un hombre y dice: yo soy esa persona. La verdad es que he cometido muchas cosas, le he faltado a mi familia y demás. Y le digo: vaya y hágase estudios. Regresó y dijo que el hígado estaba restaurado completamente. Y nos confesó: mi hígado estaba tan dañado que obraba sangre. Una mujer con diabetes tenía una herida en el pie. Esa herida tenían más de 2 años que iban personas de la congregación a hacerle limpieza porque no cerraban nada. Solamente la limpiaban de esa llaga que tenía. Habían orado por ella y demás, pero yo sabía que si ella no operaba la fe, no iba a poder ver los resultados, porque todo lo que se obtiene del cielo es por fe. Dios no te sana por lástimas, Dios te sana por fe. Entonces le dije a la mujer: desato mi fe sobre ti y le ordeno a esa herida que se cierre en el nombre de Jesús. No pasaron ni 7 días y cerró la herida, una herida que no había cerrado en más de 2 meses, de 2 años. Y de eso les puedo decir: hemos visto el poder de Dios. Y si alguien es sanador por excelencia, su nombre es Jesucristo. Él es el quebrantador de cadenas por excelencia. Él es el que trae libertad. Pero que sepas algo: Él ya pagó el precio.